Bien, buenos días. Mi nombre es Diego Fernando Guerrero. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC por sus siglas en español. Em, y ese es un problema. En este video vamos a desarrollar un problema correspondiente a la clase de cálculo número 2, que es un problema con integrales sencillas y también con integrales dobles. Y primero que todo, decir que yo autorizo al ingeniero Gustavo Bustillo, que es mi docente de cálculo 2, específicamente de la sección 769 en Unitec San Pedro Sula. Y yo lo autorizo a él para que publique este presente video en su propio canal de YouTube. Bien, sin más preámbulo, entonces empecemos a desarrollar el problema. Voy a estar haciendo explicaciones de ciertas cosas que yo considero fundamentales para el propio entendimiento del problema, ¿no? Bien, eh, bien, este es el problema. Nos pide que encontremos el área que hay entre las siguientes funciones. X igual a y al cuadrado y x igual a 2 menos y al cuadrado. Varias cosas que mencionar aquí. Fijarnos que las funciones están con respecto a las i's. Bien. También mencionar que esta función de acá es la que es correspondiente a 2 menos y al cuadrado, o a x igual a 2 menos y al cuadrado. La vamos a anotar aquí para que tengamos esa cuestión bien clara. También mencionar que esta función que está aquí de color azul es la correspondiente a x igual a y al cuadrado, ¿no? Eso para que lo tengamos claro. Bien, este es un problema de áreas. Lo podemos desarrollar mediante distintos métodos. El primero que vamos a estar viendo es uno que solemos utilizar en cálculo 1, que es con integrales simples, que es la manera realmente más fácil de desarrollar este tipo de ejercicios así tan sencillos. Y realmente la única manera en que sería necesario realizarlo, pero en este video lo vamos a hacer de distintos métodos para una labor nada más didáctica, ¿no? Bien, entonces empezamos con el primer método, que ya hice un mini preámbulo, que es el de las integrales simples. Bien, aquí tenemos un integral de menos 1 a 1. Voy a explicar de dónde salen todos estos datos. Bien, para empezar, ¿por qué los límites de integración? Recordemos que estos de aquí son los límites de integración, siempre el de arriba es el superior y el de abajo es el inferior, ¿no? Bien, ¿por qué esos límites? Ok, las funciones están despejadas para el eje Y. También podrían estar despejadas para el eje X. En este caso tendríamos que sacar raíz cuadrada de ambos lados y nos quedaría eh, algo así, ¿no? Raíz de X. Aquí estaría en función de X, y también la otra la podríamos hacer de una manera similar. Tendríamos que tener x menos 2 primero, igual a y al cuadrado, y luego hacemos raíz cuadrada de ambos lados. Nos quedaría raíz de x menos 2, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacer una evaluación. En caso de que la función esté en función de x, tenemos que hacer la función aquí, aquí. Si nos fijamos, está una función menos otra, ¿no? Eso sale de, en caso de que esté despejada para las x, tenemos que hacer la función que esté arriba menos la función que esté abajo. Pero aquí nosotros no podemos distinguir, mediante esta gráfica, no podemos distinguir fácilmente cuál está arriba de cuál en cierto punto. Por ejemplo, para, digamos, 0.8, bueno, para y igual a 0.8, nosotros no podemos distinguir cuál de las dos funciones, si la azul o la roja, está arriba de cuál. Por lo que si estuviera despejada así para las x, no sería un poco difícil de desarrollar. Y realmente solo viendo la gráfica no sería imposible. Pero si está despejada, si la función está en función de x, de y, perdón, podemos, bueno, debemos hacer la integral de los límites en y o en el eje y. Recordemos que este es el eje y en planos cartesianos y este es el eje x. Bueno, los límites de dónde a dónde, de menos 1 a 1, que es lo que teníamos justamente aquí, menos 1 a 1, está, como está despejada o en función de y,
despejada para x o en función de y, tenemos que hacer la que está de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos a la derecha? Es justamente 2 menos y al cuadrado. Y la que tenemos a la izquierda es y al cuadrado. Por eso, aquí tenemos la función que está a la derecha, que es 2 menos y al cuadrado, menos aquí, la función que está a la izquierda, que es y al cuadrado. Bien, y los límites de integración es de dónde a dónde se cumple esa condición. Es decir, el área que queremos encontrar, recordemos que es esta que está encerrada aquí, y estas áreas están en estos puntos. De dónde a dónde la función 2 menos y al cuadrado, o x igual a 2 menos y al cuadrado, está a la derecha de esta función, que es x igual a y al cuadrado. Tenemos que es de menos 1 hasta 1 en el eje y. Como está en función de y, nosotros tenemos que encontrar los límites sobre el eje y, ¿no? Que son menos 1, aquí lo podemos ver, hasta 1. Por eso está aquí menos 1 hasta 1, y aquí 2 menos y al cuadrado, la que está a la derecha, menos y al cuadrado, que es la que está a la izquierda. Aquí hacemos un poco de álgebra, sabemos que 2 menos y al cuadrado menos y al cuadrado es 2 menos y al cuadrado, y siempre es en función de y, diferencial de y aquí, este símbolo. Y luego hacemos la integral de esto. La integral de esto es bastante fácil, recordemos que la integral de una constante, como 2 en este caso, es igual a la constante por el valor del diferencial, ¿no? O respecto a qué variable estamos integrando. En este caso es y. Y por eso tenemos aquí 2y. Bien, menos la integral de esta de acá. Recordemos que la integral de una constante c por la variable por la que estamos integrando, que en este caso es y, a la a va a ser igual a la misma constante por y a la a más 1, y esto sobre a más 1. Por eso es que aquí tenemos, conservamos la constante, como la conservamos acá, esto es igual, vamos a hacer una pequeña separación aquí, esto es igual a esto, ¿no? La c la conservamos, el 2 lo conservamos, si observamos bien aquí. El y, como está a la 2, el 2 en este caso sería 2 en nuestro caso, ¿no? Entonces tenemos y a la 2 más 1, sabemos que 2 más 1 es 3, y aquí también 3, ¿no? 2 más 1, sabemos que nuestra a vale 2 y le sumamos 1, entonces tenemos menos 2 y a la 3 o y al cubo sobre 3. Y tenemos que evaluar eso en estos intervalos de integración, que es de menos 1 hasta 1. Recordemos que para hacer estas evaluaciones tenemos que hacer el límite superior menos, bueno, la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces hacemos justamente eso. Aquí tenemos la función, ¿no? Entonces en las IES, en este caso, vamos a reemplazar nuestro límite superior primero aquí. Entonces tenemos 2, en nuestra I reemplazamos 1 por 1, menos 2, y aquí también reemplazamos 1, y luego restamos eso al límite, a la función evaluada en el límite inferior. Le restamos a eso la función evaluada en el límite inferior, que sería justamente 2, las IES evaluadas con menos 1, sería 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 a la 3. Aquí también reemplazamos la i por un menos 1. Y eso va a ser igual, aquí es un poco de aritmética, sabemos que 2 por 1 son 2, menos 2, esto es 1 a la 3, es 1, sobre 3 es 1 tercio, menos 2 tercios, entonces tenemos 2 menos 2 tercios. Luego el menos que tenemos por acá, y esto evaluado, ¿no? Menos 2 por menos 1 es menos 2, que lo tenemos por acá, menos 1 al cubo es menos 1, entre 3 menos 1 tercio, pero este menos que tenemos por acá, si multiplicamos menos 2 por menos 1 tercio, nos va a dar positivo, que es 2 tercios. Entonces aquí continuamos con un poco de aritmética, igual 2 menos 2 tercios son 4 tercios, menos 2 más 2 tercios son menos 4 tercios. Sabemos que 4 tercios menos 4 tercios, esto se nos convierte en un positivo, menos por menos es positivo, entonces nos va a quedar 8 tercios. Entonces sabemos que la evaluación de esta integral son 8 tercios. Bien, ahora vamos a intentar, vamos a resolver, perdón, esta misma área, vamos a encontrar esta misma área utilizando
integrales dobles. Para encontrar el área con integrales dobles, vamos a tener que hacer un análisis un poco más complicado que el anterior, pero de igual manera lo vamos a poder comprender fácilmente. Bien, para las integrales dobles nosotros siempre vamos a tener una integral externa que va a tener límites o límites de integración de a a b, donde a y b van a ser valores constantes. No, es decir, no van a tener variables, van a ser números, nada más. Y una integral interna que sí van a ser funciones, generalmente con variables. Aquí tenemos f de x y g de x, pero recordemos que esta x puede cambiar, puede ser y, recordemos que aquí tenemos y aquí tenemos x, ¿no? Pueden ser y o x, o dependiendo del valor que le pongamos a la variable, ¿no? Generalmente utilizamos x e y en planos cartesianos. Y estos diferenciales que están acá van a corresponder, el primero que aparezca va a corresponder a la integral interna y el segundo va a corresponder a la integral externa. Entonces vamos a hacer el análisis de por qué tenemos aquí menos 1 y 1. Bien, como nuestro diferencial o el valor por el que vamos a integrar nuestra integral externa es y, entonces vamos a evaluar de dónde a dónde tenemos la región acotada que queremos encontrar su área, de la que queremos encontrar su área, que es justamente en y va a ser de menos 1 hasta 1. Por eso tenemos aquí estos dos límites de integración, de menos 1 a 1. Y en nuestra integral interna recordemos que deben ser funciones. Entonces en x, ¿de dónde a dónde está la función? Está la región de la que queremos encontrar su área. Aquí no puede ser de 0 a 2, por ejemplo, porque recuerden que debemos tener funciones, no podemos tener valores constantes. Entonces recordemos que aquí habíamos dicho que esta función era x igual a 2 menos y al cuadrado, y esta otra función de aquí en color azul va a ser x igual a y al cuadrado. Bien, como nuestra integral interna está despejada para x, es decir que está en función de y, vamos a utilizar estos valores de aquí. Entonces va a ser nuestra función que esté a la derecha, va a ser nuestro límite superior, y nuestra función que esté a la izquierda va a ser nuestro límite inferior. Entonces tenemos que nuestro límite superior va a ser 2 menos y al cuadrado, y nuestro límite inferior va a ser y al cuadrado. Por eso tenemos aquí estos valores, ¿no? Bien, hacemos esta integral. Primero hacemos la integral con respecto a x y luego lo evaluamos con sus límites de integración. Entonces aquí es como que tuviéramos un 1, y recordemos que la integral de 1 va a ser igual a la función, a la variable por la que estemos integrando, en este caso es x. Entonces por eso tenemos x aquí. Y aquí nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Vamos a tener la x evaluada en esos límites, de 2 menos y, de y al cuadrado hasta 2 menos y al cuadrado. Entonces recordemos que es nuestro límite superior menos nuestro límite inferior. Tenemos 2 menos y al cuadrado menos y al cuadrado. Si hacemos aquí esta operación algebraica, vamos a tener que va a ser 2 menos 2y al cuadrado. Y si recuerdan, esto ya lo habíamos hecho con anterioridad, esta integral evaluada de menos 1 a 1, la integral de 2 menos 2y al cuadrado con respecto a y, evaluada de menos 1 a 1, ya lo habíamos hecho anteriormente y nos daba que era 8 tercios, por lo que si realizamos anteriormente bien el procedimiento y confiamos en él, podemos pasar directamente a que lo realizamos, a que el valor es 8 tercios. Entonces con eso tendríamos resuelta esta área por el método de integrales dobles por coordenadas cartesianas. Bien, ahora vamos a intentar resolver el mismo problema de áreas, ahora por coordenadas polares. Para hacer este ejercicio por coordenadas polares, o al menos intentar hacerlo, sí vamos a tener que comprender un par de cosas más. Vamos a tener que dejar nuestras integrales de esta manera que está aquí. En los anteriores ejercicios, específicamente en el anterior método, con coordenadas cartesianas,
la teníamos así, pero ahora vamos a tener que dejarlo de esta manera. Pero antes es necesario explicar algunas cuestiones para que podamos entender qué van a significar todos estos valores que están aquí. Recordemos que en las coordenadas polares tenemos un par de cuestiones diferentes. En ejes, en planos cartesianos tenemos aquí nada más x y aquí nada más y. Pero en coordenadas polares tenemos algo que se llama eje polar aquí, que nosotros lo hacemos coincidente generalmente con lo que vendría a ser nuestro eje x, ¿no? Tenemos además una distancia r, que va a ser la distancia básicamente del punto de origen a la función que tengamos. Generalmente con coordenadas polares generalmente se hacen para identificar regiones circulares o regiones cónicas también, como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí sería nuestro r este, y así. Bien, entonces de aquí vamos a poder encontrar algunas relaciones. Por ejemplo, aquí también tendremos un ángulo que es esencial para poder trabajar con coordenadas polares, que va a estar desde el eje polar hasta R, ¿no? El ángulo que hay entre el eje polar y R va a ser nuestro ángulo θ, que si lo podemos ver por aquí, ¿no? Está por acá, perdón. Bien, entonces de aquí vamos a poder encontrar algunas relaciones. Por ejemplo, si aquí hacemos la similitud con el plano cartesiano, vamos a poder encontrar algunas relaciones trigonométricas. Este vendría a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X, por ejemplo. Recuerden que el eje polar lo hacemos coincidente y esto va a ser el origen, por lo que lo podemos trabajar así. Entonces, de aquí podemos extrapolar, por ejemplo, que desde acá hasta acá va a haber una distancia Y. Entonces, esto de acá podemos decir que va a ser Y. Recuerden que aquí va a haber un ángulo recto. Aquí tenemos X, entonces de acá hasta acá va a ser valor de X, ¿no? Empezamos en el origen, recuerden que es 0,0 en coordenadas cartesianas. Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? De aquí podemos sacar algunas relaciones trigonométricas. Este va a ser siempre nuestro R. Relaciones trigonométricas como la siguiente. Por ejemplo, el coseno del ángulo. Recordemos que el coseno de un ángulo es su lado adyacente entre la hipotenusa, que en este caso el lado adyacente sería x y la hipotenusa sería r. Entonces podemos obtener de aquí que el coseno de θ va a ser igual a x sobre r. Y de aquí podemos decir que x sería lo mismo que decir r coseno de θ. Nos despejamos ahí la x. R coseno de θ. También, por ejemplo, el seno de θ, algo parecido a lo que hicimos anteriormente, va a ser entonces el lado opuesto, la y, entre la hipotenusa, que en este caso es r. Podemos hacer siempre el despeje para la y en este caso. Entonces la y sería igual a r seno de θ. Eso nos va a ser bastante útil para poder encontrar estas cuestiones de aquí. Bien, estas son algunas de las dos de las relaciones trigonométricas que podemos encontrar aquí. También podríamos encontrar la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado, su raíz de eso, pero no la vamos a necesitar en este caso. Entonces, debemos encontrar algunas cuestiones aquí. Habíamos explicado que este sería nuestro R, aquí tendríamos nuestro θ, aquí es nuestro eje polar en coordenadas cartesianas, ¿no? Bien, vamos a explicar un poco esta cuestión de aquí. Debemos convertirla, decíamos, a algo parecido a esto. Generalmente nuestra integral exterior en estos casos va a corresponder con va a trabajar con el ángulo θ. Puede ser diferente, pero generalmente lo hacemos así porque es más cómodo. Entonces, estos van a ser valores de θ, ¿no? El θ se va a medir en estos casos siempre en radianes. Recordemos que en un eje polar aquí va a ser 0 radianes, aquí va a ser pi medios de radian, aquí pi, aquí 3 pi medios, ¿no? Luego se repite 2 pi y así, pero lo mantenemos así, ¿no? Entonces, trabajando con esto, entonces aquí va a ser valores de pi, valores de radianes, perdón, en radianes, y aquí van a ser funciones en función de r. Entonces, como debemos encontrar aquí estas funciones en función de r, aquí van a ser valores constantes
en radianes, y aquí van a ser funciones con variables en función de r. Entonces debemos convertir estas funciones, que son con las que vamos a estar trabajando, las debemos convertir a coordenadas polares, trabajando con estas entidades trigonométricas que tenemos por acá y con algunas técnicas algebraicas, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a convertir, entonces como vamos a estar trabajando con estas dos funciones, es esencial que las convirtamos a polares. Además nos van a servir bastante aquí. Bien, entonces decimos, tenemos que la primera función, o la función que está, recordemos, aquí a la izquierda, va a ser x igual a y al cuadrado. Entonces vamos a convertir a polares usando estas técnicas. Primero, sabemos que la x va a ser igual a r coseno de teta. Entonces reemplazamos x por r coseno de teta. Y eso va a ser igual a y al cuadrado. Recordemos que y es igual a r seno de teta. Esto es como que r seno de teta le aplicamos un exponente aquí al cuadrado, y esto recordemos que va a ser entonces r cuadrado seno al cuadrado de teta, que es justamente lo que tenemos aquí. Aquí podemos multiplicar todo esto por 1 sobre r, o podemos dividir todo eso entre r. Entonces hacemos aquí la multiplicación por 1 entre r, este cuadrado se cancela y este r se cancela. Entonces nos queda nada más coseno de teta, que es lo que tenemos acá, igual a r seno al cuadrado de teta. Nos queda una r porque solo se canceló el 2. Aquí nos quedó siempre 1. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Para poder despejar la r debemos procurar dejarla sola, obviamente. Para ello vamos a dividir todo entre seno cuadrado. Aquí ya dejaríamos sola la r y podríamos trabajar con eso como un límite, ¿no? En este caso inferior. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Dividimos esto y aquí tenemos coseno sobre seno al cuadrado de teta, que básicamente lo podemos desglosar de la siguiente manera. Tenemos aquí que coseno de teta entre seno al cuadrado de teta lo podemos decir como que va a ser igual a, perdón, aquí, coseno sobre un seno de teta, siempre los dos, sobre un seno de teta. Lo mismo va a ser que lo multiplicamos aquí por 1 sobre seno, ¿no? Es exactamente lo mismo, y sabemos que este coseno sobre seno es igual a cotangente, que es lo que tenemos acá, y este 1 sobre seno es igual a cosecante. Entonces, ya despejada la r, tenemos que r es igual a cotangente de teta por cosecante de teta, que nos serviría para trabajar en algunos de estos límites, ¿no? Eso ya lo veremos después, cómo lo vamos a acomodar y la intuición que hay detrás de ello. Y la segunda función con la que vamos a estar trabajando, que es básicamente esta, y igual a 2, x igual a 2 menos y al cuadrado, es bastante difícil de convertir a polar, por lo que lo más apropiado, podemos hacer aquí algunos trabajos como x igual a r coseno de teta, o igual a 2 menos r cuadrado seno cuadrado de teta. Pero siempre nos va quedando alguna R ahí y es muy complicado de resolver, por lo que lo más apropiado es utilizar algún sistema informático como alguna inteligencia artificial, que es justamente lo que yo utilicé aquí, para poder hacer el despeje de R, ¿no? Hacemos aquí R coseno de teta igual a 2 menos R seno al cuadrado de teta, R cuadrado por seno al cuadrado de teta, y le pedimos a una inteligencia artificial, en mi caso, o ustedes también pueden utilizarlo, obviamente, o algún otro sistema informático que les despeje la R en ese caso, ¿no? Aquí el despeje de la R, como pueden ver, es bastante complicado, por eso les mencionaba que lo más apropiado es utilizar un sistema informático. Aquí ustedes pueden leer un medio por coseno al cuadrado de teta por todo esto, ¿no? Esa sería nuestra segunda función, que es básicamente esta verde que está acá. Entonces tenemos acá que es la función larga esa, y aquí tenemos que igual es r igual a cotangente de teta por cosecante de teta, ¿no? Bien, aquí mejor no lo pongo porque es muy largo eso y lo vamos a estar trabajando con lo que ya vimos anteriormente. Bien, entonces aquí debemos encontrar la intuición para poder trabajar con estas coordenadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, debemos tener entonces en nuestra integral exterior,
valores en radianes del ángulo con el que estemos trabajando. Y en nuestra integral interior, la distancia que va a tener, la longitud que va a tener nuestro R, ¿no? O nuestro radio, por decirlo de alguna manera. Bien, como estas son parábolas, nosotros podemos decir que van a ser eh, simétricas, simétricas en este caso con el eje X. Entonces vamos a intentar encontrar nada más el área de esta parte de acá, ¿no? De esta parte de acá. Eso sería como una cebolla o algo así parece. Vamos a intentar encontrar solo de esta parte de aquí arriba porque son simétricas ambas. Y se nos hace mucho más fácil trabajar así. Bien, entonces vamos a hacer nuestro R. Creo que aquí no debía haber hecho todas esas líneas, así que las vamos a borrar y vamos a trabajar con esto en limpio, ¿no? Bien, entonces para encontrar nuestro R debemos obtener aquí un poco de intuición. Nuestra R siempre va a empezar en el origen, mencionábamos, y va a llegar hasta donde llegue la función con la que se está trabajando en ese caso. Aquí va a ser R, y recordemos que R se va a ir moviendo para acá, va a ser R, hasta llegar, por ejemplo acá va a pasar a trabajar con otra función. Aquí siempre estoy trabajando con esta función verde, que es esto que está por acá, que es la parte larga que les mencionaba, y de esta parte hacia acá va a empezar a trabajar ya con la función roja, que es R igual a cotangente de teta por cosecante de teta, ¿no? Bien, entonces debemos dividir la integral en dos, va a ser la suma de las áreas que se estén trabajando ahí, ¿no? Bien, entonces nuestro R en este caso va a empezar siempre aquí y va a llegar hasta el área donde se le esté pidiendo. Bien, entonces, ¿de qué ángulo a qué ángulo va a ser, va a trabajar con esta primera función? Aquí, si observan, la dividí en dos para poder trabajar de esa manera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro radio en este caso? ¿De dónde a dónde va a empezar? ¿Y cuál va a ser los ángulos en los que va a estar trabajando? Bien, si observan, para empezar con los ángulos, si observan, aquí dice pi sextos, aquí dice pi tercios, aquí debería decir pi cuartos, solo que ahí no aparece. Por ejemplo, si nos vamos a un sistema informático, por ejemplo esta graficadora de coordenadas polares, de hecho aquí si se fijan hay algo bastante interesante, como esto aquí parece como que está en una nave espacial o algo así. Pero bueno, regresando al contexto en el que estábamos, si nos acercamos mucho aquí, se puede observar que esta cuestión pasa justamente aquí por el ángulo pi cuartos. Entonces vamos a poder decir que la parte de la gráfica con la que queremos trabajar primero va a empezar aquí, o sea, vamos a empezar desde acá. Perdón, ahí no está muy recto eso, pero empieza aquí en 0 pi y va a llegar hasta pi cuartos. Entonces, por eso están aquí estos límites de integración. Si observan, aquí solo puse la primera parte, primero porque es muy largo y también porque aquí nos va a salir que no se puede resolver, pero les voy a mencionar por qué. Bien, entonces sería aquí de 0 a pi cuartos. ¿Y de dónde a dónde va nuestro R? ¿Cuál es la distancia de nuestro R? Nuestro R siempre empieza en el origen, entonces va a empezar desde 0. ¿Y hasta qué valor de R va a llegar? Va a llegar hasta la función larga que mencionábamos, es decir, de un medio cosecante cuadrado de teta, y todo eso por menos coseno de teta menos la raíz de lo que está aquí, ¿no? 8 seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y trabajamos en estos ángulos porque con esa función solo vamos a estar trabajando hasta aquí, hasta pi cuartos, o sea, porque después empieza con otra función, a trabajar con otra función. Desde aquí ya podemos ir viendo un pequeño problema que nos va a aparecer. Bueno, hacemos aquí pero vamos a continuar aquí, hacemos la integral de este R y luego lo vamos a evaluar entre estos límites, ¿no? La integral, recordemos, de R, bueno, la integral de una variable aquí será igual a, bueno, a la A, ¿no? De R a la A, igual a R a la más 1, que como en este caso es 1, sería R a la 2 sobre 2, ¿no? Bien, aquí yo saqué de un solo el 1 medio, que está multiplicando al R al cuadrado, para hacerlo más fácil y por comodidad, básicamente.
y dejamos nada más el r al cuadrado. Pero aquí va a haber un problema, vamos a tener que evaluar de 0 a 1/2 de cosecante cuadrado de teta menos coseno menos esto, ¿verdad? Entonces podemos hacer aquí y vamos a elevar todo esto al cuadrado. El 0 en este caso se vuelve insignificante porque 0 al cuadrado va a ser siempre 0, por lo que es innecesario aquí poner menos, ¿no? Porque sería menos 0 básicamente. Entonces tenemos esto aquí. Aquí es donde tenemos el problema que les mencionaba, perdón, que vamos a tener que evaluar esta función en 0. Y aquí tenemos un problema. Para empezar, aquí tenemos este cosecante. Recordemos que el cosecante es igual a 1 sobre seno. En este caso, como tenemos cosecante al cuadrado, podemos ponerlo al cuadrado, pero aquí se va a elevar siempre a la 2. Podemos ponerlo entonces a la 4 de teta, ¿no? Y en algún punto vamos a tener que evaluar eso en 0. Y recordemos que esto, seno a la 4 de teta, va a ser 0. Seno al cuadrado de teta, aquí evaluado en 0, va a ser igual a 1 sobre 0. Y recordemos que no podemos dividir entre 0. Eso es algo que está prohibido, por lo que podemos decir desde este punto ya que la integral no se puede resolver por coordenadas polares. Vamos a poner aquí nada más no se puede por coordenadas polares, ¿no? Porque nos queda ahí una indeterminación, es decir, nos queda aquí indeterminado, por lo tanto no podemos continuar trabajando con esto en coordenadas polares. Y de esa manera podemos saber ya distinguir aquí que es imposible resolverlo por coordenadas polares, nada más se puede por el método que vimos primero, que es el método de integrales simples, que nos da 8 tercios, y el otro método es por coordenadas cartesianas con integrales dobles, que nos confirma el resultado que nos había dado anteriormente. Finalmente y lastimosamente no se puede resolver con coordenadas polares. Y pues eso sería todo por este problema. Muchísimas gracias por prestar la atención. Seguramente va a quedar bastante largo este video, pero pues eh, traté de explicarlo lo mejor que pude para que sea lo más didáctico posible. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.